se habían levantado contra lo de Dios, no estaban de acuerdo con lo del Señor, no querían someterse, y ahí es cuando, al no creerles ellos a Dios, Dios colocó en Jeremías la palabra como fuego y le dice: coloco en tu boca mi palabra como fuego. En Jeremías 20:9 dice: y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá. Perdón, estaba leyendo otro pasaje. 29. Dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Empero fue en mi corazón como un fuego ardiendo, metido en mis huesos. Trabajé por sufrirlo y no pude. Ahora aquí, cuando está diciendo Dios esto, que el Espíritu Santo obró en Jeremías y él escribió la experiencia que tuvo, es que llegó el momento que Jeremías, al estar frente a un pueblo como lo era Israel, incrédulo, que se rebelaban con frecuencia, que iban tras el pecado de las naciones vecinas, entonces, en medio de ello, el profeta pasó por sufrimientos, por persecución. En una ocasión el profeta fue colocado en la cárcel, en una mazmorra. Y es cuando el profeta, en medio de ello, dijo: no hablaré más tu palabra. O sea, él le dijo a Dios: no voy a hablar tu palabra más. Aparentemente, como que el profeta quiso como revelarse: no voy a hablar más porque este pueblo es así. Pero ¿cuál fue la experiencia del profeta? Que esa palabra en él, que Dios le había dado, se tornó como un fuego en el corazón. Y hacer esto como un fuego, no pudo detenerla. Tuvo que hablar, tuvo que manifestar aquello que Dios le había dado a él. Y entonces, porque en todos sus huesos dice que no pudo sufrirlo, era como una llama de fuego metida en él. Y esto recuerdo de alguna vez que habíamos ido a alguna ocasión, un grupo de hermanos y hermanas, a un ayuno y oración en algún lugar por el lado de la mesa. Y estábamos allí orando, pidiendo al Señor el bautismo del fuego en el Espíritu Santo. Y cuando vino ese momento que se manifestó el Señor, aquellas personas que clamaban al Señor cayeron en el piso, no podían levantarse de allí. Allí clamaban al Señor, glorificaban a Dios, pero hubo un momento que era tan fuerte la presencia de Dios en ellos que le decían a Dios: no más, Señor, que me quemo, no más que me quemo. Y estaban como si se les hubiera lanzado encima de ellos agua, sudando, empapados de sudor, y no podían soportar el fuego del Señor en la vida de ellos. Ese es el fuego que habla aquí el profeta Jeremías, un fuego que fue en él y no podía sufrirlo. Llegó el momento que no lo soportaba porque era tan fuerte que no sabía cómo soportarlo. En Jeremías 20, el versículo 23. Jeremías 23, 29. 23, 29. Dice: no es mi palabra como el fuego
dice Jehová. Y como martillo que quebranta la piedra, ¿cómo presenta aquí la palabra el Señor? Fuego y Como martillo. fuego y como martillo. Ahora, ¿qué hace el fuego? ¿Qué quema el fuego? La hojarasca, lo que es combustible. ¿Y el martillo qué hace? Rompe la piedra. Y por eso la palabra de Dios es comparada en forma tipológica con el fuego y con el martillo. El fuego porque quema. Y por eso Jesús en San Juan 17, verso 17, él en su oración al Padre dice allí la palabra: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es un medio para santificarnos, la palabra de Dios. ¿Y somos santificados cuándo? Cuando la obedecemos, Sí. cuando la estudiamos, cuando al observar lo que ella nos dice, entonces la obedecemos y esto nos trae santificación a nuestra vida espiritual. Hace que ese fuego de Dios en nuestra vida entonces queme las impurezas, quite las desobediencias, traiga consagración a nuestra vida y no se pueda ir al pecado, porque la palabra de Dios nos ha ordenado nuestra vida y nos ha santificado. Es lo que hace la palabra. Pero sin el conocimiento de la palabra, el ser humano no sabe realmente ni a dónde va ni en lo que está. Y esa es la razón por la cual tantas veces vemos en personas que hacen cosas que causan sorpresa. La decadencia, la degradación muchas veces de una persona por la ignorancia. También nos presenta la palabra de Dios. Dios nos la presenta como espada. Efesios 6, 17 nos dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí nos presenta la palabra de Dios como espada. Como espada. Y la presenta como espada del Espíritu. Del Espíritu. Espada del Espíritu. Ahora bien, hablando en el sentido espiritual, ¿qué hace la palabra de Dios en una persona para tornarse como espada? Le reargulle. Cuando usted se enfrenta a situaciones de ataque del diablo, ¿por qué no decirlo de personas, de medios que vienen para causarle daño, causarle mal? Entonces, si la palabra de Dios dada a usted se torna en espada en poder suyo y es espada del Espíritu, ¿cómo usted la utiliza? Si le aparece alguien que lo quiere robar, ¿qué va a hacer usted? Pues dice que en el nombre de Cristo Jesús, Ahí usted va a usar, reprendo y desautorizo. ahí usted va a usar la palabra de Dios como espada, defendiéndose de lo que el diablo le quiere hacer. Que usan personas y le quieren robar a usted, quizá atentar contra su vida. Pero si usted es un hombre, una mujer de Dios, que tiene el conocimiento de la palabra, que sirve a Dios, que busca a Dios, que está consagrado al Señor, usted usa esa espada. ¿Cómo la usa? Usándola con su boca, citando lo que dice la palabra del Señor, cuando Jesús dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, ¿qué? Fuera demonios. Ahí usted usa la palabra como espada para echar los demonios fuera. Entonces, esa es una de las partes cuando usted va por algún lugar
de pronto puede percibir que hay ladrones o cualquier cosa mal, ¿qué tiene que hacer usted? Inmediatamente clamar al Señor, pedirle fortaleza, y en el momento que se presente esto, usted usa con autoridad la palabra de Dios, reprende al atracador en el nombre de Cristo, lo ata y lo coloca en huida. Entonces esa persona huye y huye despavoridamente. Es algo que nuestra hermana Angélica pasó por esa experiencia cuando venía de la universidad. Por aquí en la parte de abajo se bajó allí del bus y venía para la casa a eso de las 11 de la noche, y le salió un hombre y sacó un cuchillo bastante grande y le dice: esto es un atraco. Cuando le coloca así el cuchillo, ella en el momento, ningunos nervios ni nada, levantó su mano y en el nombre de Cristo reprendió, y este hombre salió corriendo. Y como corrió como una cuadra, y ella levantó su mano y estaba andando porque iba para ese lado, y entonces el hombre volvió a mirar y no se sabe qué haya visto, pero ese hombre dio una carrera, según ella dice, como si alguien lo fuese a causarle daño o a matar. Entonces, ¿qué lo colocó en vida? La autoridad de Dios, la palabra citada en fe, entonces se tornó en una arma utilizada por esa vida que tenía su fe en el Señor. Dios la guardó y llegó a su casa, y hasta cuando llegó a la casa se dio cuenta por dónde había pasado, y allí es donde ya sintió el miedo y comenzó a llorar, pero en todo el tiempo atrás ella estaba fortalecida en el Señor. Ahí es espada del Espíritu, que usted la utilice en cualquier momento. En cualquier momento. Un hermano, ya hace algún tiempo, llegó un día y me dice: hermano, anoche me atracaron. Y yo le dije, que aparentemente sonaba como jocoso, yo le dije: pero usted tiene la culpa. Y me dice: ¿cómo así que yo tengo la culpa? Y le dije: pues usted hasta metió las manos en el bolsillo y les entregó lo que tenía. Y dijo: así fue, para que no me hicieran daño. Y le dije: ¿y usted reprendió en el nombre de Cristo? Me dijo: no. Entonces, ¿cómo dice que no tiene la culpa? No usó lo que Dios le ha dado. Y la otra semana próxima me vino a contar: anoche salieron también a atracarme, pero los reprendí en el nombre de Cristo y salieron corriendo, no me hicieron nada. Ahí observa uno lo que es la palabra de Dios. Tiene poder. El poder nuestro, hay poder. Por eso Jesús dice: las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Ahí se constituye la palabra de Dios en espada. Algo que nos defiende, algo que usted la utiliza, y es espada del Espíritu, y usted puede defenderse en cualquiera de las cosas, cualquier momento que sea. Si le vienen a enseñar una doctrina errónea, usted usa la verdad de Dios para rechazar eso. Si quieren engañarle, usted usa también el poder de Dios para reprender cualquier engaño, cualquiera de esas cosas, porque es Dios el que nos da esa palabra del Señor. En Hebreos 4:12 nos dice así la palabra: por tanto, 4:12. Porque la palabra de Dios, note, es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí tenemos lo que es la palabra. ¿Cuántas cosas tiene la palabra de Dios aquí? Está presentando la palabra
primero, que es viva. Viva, eficaz. Segundo, que es eficaz. Tercero, que es más penetrante que una espada de 2 filos. Cuarto, que alcanza hasta partir el alma. Y quinto, aún el espíritu. Y luego la parte natural de la persona, las coyunturas y tuétanos. Sexto, que desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo esto, mis amados hermanos, es la palabra que aquí en la escritura es llamada espada del Espíritu, porque con ella el Espíritu Santo nos redarguye, es decir, toca los corazones, quebranta el espíritu de la persona. Y por eso muchas veces podemos ver que una persona al acercarse a Dios, al aceptar a Cristo, derrama lágrimas, llora, o cuando ha fallado y Dios toca su corazón, uno le puede ver llorando delante de Dios, pero esa es la obra de la palabra de Dios que quebranta, que toca el corazón, que se toma como espada y que penetra y hace que la persona tome esa actitud. Y leí ya el pasaje de Jeremías 23-29 donde señala que la palabra de Dios es martillo que quebranta. Ahora, esta parte es bien tomarla en cuenta, que la señala como martillo. El martillo, si usted encuentra una piedra y un martillo le da con el martillo, la piedra rompe, la piedra es rota. Pero si le va a dar con un trozo de madera, no pasa nada. Pero cuando es, en ese caso, la palabra de Dios está presentándola así, con un martillo. Cuando usted habla al corazón de una persona que sabe que esa persona está endurecida, que no se quebranta, y usted usa la palabra de Dios con fe, es decir, que antes de usted ir a hablarla, usted ha orado al Señor, le ha pedido a Dios que le dé autoridad en la palabra. Le ha pedido a Dios que esa palabra quebrante, rompa esos corazones endurecidos, y usted comienza a hablarla, va a observar entonces que la palabra de Dios comienza a actuar, a obrar. Y no es que haya algún poder especial suyo, sino es el poder de la palabra de Dios usada por el Espíritu Santo que toca el corazón de una persona. Usted va a aconsejar a alguien que necesita un consejo y usa la palabra de Dios. Notará que esa persona se quebrante y se humilla ante Dios, o acepta el consejo, recibe el consejo y da gracias a Dios por ello. Entonces es la palabra que obra. Pero cuando usted va a darle a una persona de pronto un regaño de más, ¿por qué es esto así? Le llama hijo del diablo, idólatra, borracho, quién sabe cuántas cosas, lo único que hace que esa persona se enoje. Pero cuando usted le cita la palabra de Dios, entonces esa persona es quebrantada por dureza que haya en el corazón de la persona. Y lo que encontramos en cuarto lugar es que la palabra de Dios es luz. Salmo 13, verso 3. El Salmo 19, verso 8. Otro, el Salmo 119, verso 105. Y Proverbios 6, 23. Ahora sí vamos a mirar cita por cita. Salmo, Proverbios 6, 23. Pero vamos a empezar por el Salmo 13, 3. Quien lo tenga puede leer. Mira, oye, Jehová Dios mío, alumbra mis ojos porque no duerma en muerte. Entonces está aquí el varón de Dios hablándole a Dios, diciendo: mira, alumbra mis ojos. Es decir, con ello encontraríamos lo del Salmo 119, verso 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Aquí es, mira, o sea, esa luz alumbra mis ojos para ver. Entonces la palabra de Dios llama a los que no tienen
luz espiritual les llama ciegos. A los judíos, a los escribas fariseos, Jesús les dijo: ciegos, guías de ciegos. Y cuando hay una persona que aunque tenga la Biblia, pero realmente no hay visión espiritual, no hay consagración a Dios, no depende de Dios, pues puede tener la Biblia pero no la entiende, y quizá entiende cosas que no es lo que dice la palabra de Dios. Y por eso es luz que alumbra nuestros ojos. Y cuando habla aquí que alumbra nuestros ojos, no son los ojos físicos, porque usted coge una Biblia y aunque esté de noche, la Biblia en la oscuridad no le produce luz para que sus ojos vean. Pero en la oscuridad espiritual, al abrir la Biblia, sí va a hacer que usted pueda tener luz espiritual para tener conocimiento de lo de Dios, para tener conocimiento de quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo, para tener conocimiento de cómo usted debe comportarse y marchar aquí en este mundo mientras usted camina aquí. Si alguien ha encontrado el Salmo 19:8, puede. 19:8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. Entonces dice: el precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. Está hablando de los preceptos, o sea, los mandatos, los mandamientos. La palabra de Dios alumbra los ojos. Espirituales. Y espirituales, por supuesto. Y el Salmo 119:105 señala: ¿con qué limpiará el joven? Perdón, es otra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, ¿de qué manera es la palabra lámpara a los pies del que camina? Pues con la palabra no tropezamos. Es sencillamente porque la palabra se convierte en luz para el que camina en este mundo, hace que miren los peligros, hace que vean las profundidades del pecado, hace que vea lo que es pecado, le hace ver también lo que es de Dios y le hace ver las promesas de Dios, y de esa manera puede entender que la palabra de Dios está mostrándole las bendiciones que hay para los que sirven a Dios y también las maldiciones que hay para los que son rebeldes a lo de Dios. Le hace ver claramente el camino de la vida y de santidad, le conduce al cielo al que es fiel a Dios, pero le hace ver también que para el pecador el camino del mal, del pecado, le lleva a condenación, le lleva a castigo eterno. Hay una luz en la palabra que le está dirigiendo, que le está llevando, que le está guiando, y de esa manera puede ver el camino por donde anda. Y por eso necesitamos el conocimiento de la palabra del Señor. En Proverbios 6:23, alguien lo tiene. Proverbios 6:23. Que el mandamiento es antorcha y la enseñanza luz, el camino de la vida, reflexiones de la enseñanza. Amén. Qué maravilloso pasaje. Entonces encontramos que el mandamiento es antorcha de luz, es decir, ilumina, alumbra, y eso es algo importante. Por eso, como dice otra parte la palabra, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino, es la palabra. Entonces es importante, mis amados hermanos, pero podríamos decir en esta noche: ¿cómo una persona tiene luz para ver por el camino que anda si no conoce la palabra de Dios? Si no se preocupa, si quizá la Biblia la tiene en la casa, nunca la lee, nunca la medita, o si la lee, piensa que por leer muchos capítulos ya tiene la bendición de Dios, pero no es por eso. Es la bendición de Dios para el que lee, escudriña, medita
interpreta correctamente, investiga, o sea, escudriña qué es lo que dice la palabra de Dios, entonces eso le va a traer para él bendición. Y por eso dice, porque el mandamiento es antorcha. Los mandamientos de Dios, lo que viene de Dios, es antorcha, que nos alumbra, nos hace ver las cosas. Y la enseñanza, luz. Sin enseñanza entonces indicaría que no hay luz. Para nosotros aprender a leer, hubo quien nos enseñó, ¿verdad? Y fuimos atentos a ello y aprendimos. Y en cualquiera de las áreas de profesión, hubo quien nos enseñara y estuvimos atentos y aprendimos. En la vida cristiana es igual, necesitamos quien nos enseñe, nos haga entender, y una vez que conocemos, ya tenemos el acudir al Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad, que toma del Padre, toma del Hijo y nos lo hace saber. Ahora dice aquí el Proverbios 6:23, el camino de la vida, las reprensiones de la enseñanza. El camino de la vida, las reprensiones de la enseñanza, o sea, las reprensiones que nos da la enseñanza de la palabra de Dios se produce o se convierte para nosotros ¿en qué? En el camino de la vida. O sea, si una persona quiere realmente conocer el camino de la vida y andar por él, debe recibir las reprensiones que le presenta la palabra, como nos dice este pasaje. El camino de la vida, las reprensiones de la enseñanza. ¿Qué cita? 6:23. Es Proverbios 6:23. Dice, porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza luz, sí, y camino de vida, las reprensiones de la enseñanza. Ahora, miren lo que señala el siguiente versículo. Es reprensión de la enseñanza, pero dice, para que te guardes de qué? De la mala mujer. De la mala mujer, de la blandura de la lengua de la extraña, etcétera. Y ahí sigue diciendo unas cuantas cosas que son exhortación, que son enseñanza, y nos está diciendo que esa palabra nos libra de todas esas cosas. Por eso es luz que nos hace ver los peligros. Entonces, además de ello, miramos solamente la siguiente parte y con ello terminamos esta noche. Es, en sexto lugar, la palabra de Dios es espejo. Santiago 1, verso 22 al 25 y verso 27. Santiago 1, verso 22 y al 25 y verso 27. Entonces, alguien que, o todos, ojalá realmente miremos este pasaje de la palabra del Señor, porque por él aprendemos realmente y conocemos. El verso 22 del capítulo 1 dice: va a ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué nos está diciendo? Sed hacedores, hagamos, cumplamos. Y luego dice: porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó qué tal era. Así que esto pasa muchas veces. Una persona viene al templo, oye la palabra y dice: qué bonita, y realmente que me habló, pero se va, ¿y qué pasó? Se le olvidó qué fue lo que Dios le habló. Se miró por la palabra de Dios cómo está su condición, pero no siguió meditando en esa palabra.
Así que el verso 25 dice, mas el que hubiera mirado atentamente a la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Así que es importante que encontramos lo que hace la palabra del Señor en nosotros. Y ahí que encontramos lo que dice 1 de Juan 2, cuando dice, el que dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Así que Dios nos ayude para que realmente pongamos por obra la palabra de Dios. Así que hemos visto solamente que la palabra de Dios es fuego, es espada, es martillo, es luz y es espejo. Así que todas esas partes son maneras en sentido espiritual o tipológico, que la palabra de Dios es comparada con estas figuras. Y estas figuras, aplicándolas en sentido espiritual a nuestra vida, entonces somos bendecidos por esta palabra. Así que tengamos en cuenta que si nosotros necesitamos de Dios algo, aprendamos la palabra que dice que el que a mí viene, ¿qué dice el Señor? No le echa fuera. ¿Y cómo llegamos al Padre? Por medio de Cristo Jesús, nuestro mediador. Todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré. Así que debemos pedirle al Señor todo en el nombre del Señor. Y en esta noche, al menos se lleve la enseñanza, que en cualquier lugar donde ustedes estén, ustedes ven un peligro, la palabra del Señor es espada del Espíritu, con la cual usted se defiende y tiene poder. El nombre de Cristo hace que el enemigo huya. La sangre de Cristo le limpia a usted de pecado, pero el nombre de Cristo lo libra de todo peligro. Hace que Satanás huya, pero usted tiene que resistir al diablo. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 5, resistir al diablo y señala que Satanás, cual león rugiente, anda buscando a quien devorar, pero al cual hay que resistir. ¿Cómo se le resiste? Con el poder de Cristo, en el nombre de Cristo. Así que si alguien es afectado, es porque no usa las armas. Aprendamos a tomar las armas que nos presenta la palabra de Dios, que son armas espirituales, y seremos siempre defendidos y estaremos seguros y guardados de toda obra del enemigo. El Señor le bendiga a cada uno, puesto de pie. Vamos a orar. Que Dios nos ayude.